nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego divino de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues... Bueno, vamos a pasar ya con la charla. Vamos a presentar al expositor, Fernando Romero Moreno, 53 años, padre de 4 hijos, casado. 54 ya. 54, claro, Sí. Ya pasó. ya pasó tu fecha de nacimiento. Bueno. Sí. Un pibe. Bueno. Escúchame, es abogado de la Universidad Nacional. Sos rosarino, ¿no, Fernando? No, soy de Buenos Aires, pero a los 20 años me fui a vivir a Rosario, así que hice gran parte de mi carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario y ahí me recibí. Bueno, entonces, abogado de la Universidad de Rosario, profesor superior universitario por la Universidad Católica Argentina y se recibió de bachiller en el Colegio Don Jaime. De Bellavista, nosotros acá en Buenos Aires. De Bellavista, claro. Es una localidad en el conurbano bonaerense, digamos. Exactamente. Él dio, básicamente, tu actividad es principalmente docente, digamos, y de investigación. Tiene un perfil como dirección de establecimientos educativos, docencia, investigación, liderazgo, social, político y cultural. Tiene muchísimos antecedentes en docencia, yo voy a nombrar algunos, ¿no? Colegio Los Caminos de Pilar, Ateneo Juan Pablo II, Colegio Sagrada Familia, ha sido director, directivo, coordinador académico, o sea, tiene también de la Universidad Austral, donde fue integrante del equipo y coordinador de la licenciatura en Organización y Gestión Educativa. Se va a notar porque él es muy bueno para explicar, se ve que tiene pedagogía. Dirección de trabajos finales, de la licenciatura en Organización de Gestión Educativa. También fue profesor titular de Fundamentos Pedagógicos de la Gestión Directiva, profesor titular de Antropología de la Educación, en licenciatura en Organización y Gestión Educativa, profesor titular de Política y Legislación. También fue docente de la Universidad Nacional de Rosario, en Historia Constitucional Argentina, de la Universidad Católica de La Plata, con sede en Rosario, profesor titular de Filosofía de la Cultura, en la carrera de licenciatura Ciencias de la Educación, y expreso bibliográfico. ¿Qué es esto de editorialización? Fue un consultor de un proyecto, de una editorial, ¿no? Para la religión. ¿Está bien lo que dije? Aparte, ahora tiene... Consultor de los proyectos de religión de expreso bibliográfico que está relacionado con Editorial Casals de España. Tiene un libro recientemente publicado que se llama La Nueva Derecha, que después vamos a poner los links ahí en el chat para que aquellos que lo quieran ver, que lo quieran adquirir, tengan lugar. Y después participó, tiene varios artículos escritos y también tiene un blog muy interesante que recomiendo que lean, que se llama La Nueva Derecha, ¿no, Fernando? Nueva Derecha Argentina. Sí. La Nueva Derecha Argentina. Tiene artículos muy interesantes ahí, la verdad que de un nivel muy alto. Así que, bueno, hecha la presentación, ahora yo voy a poner en el chat los links para acceder a la obra de Fernando, así que te dejamos, Fernando, ya libre para que puedas empezar la charla. Muy bien, muchas gracias, Adrián, Ricardo. Bueno, entonces el título de la charla, como todos han visto, es Contra la Revolución Católica y Nueva Derecha Argentina. Por eso en esta primera diapositiva está puesto como lo que para mí es tal vez el movimiento contrarrevolucionario católico más claro, es la primera imagen, que es de los carlistas, de la comunión tradicionalista en España,
hoy dividida en comunión tradicionalista y comunión tradicionalista carlista, ¿no? Pero bueno, que es con la corriente política con la que yo más me identifico desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Aunque en la Argentina eso está expresado en una corriente más intelectual llamada el nacionalismo católico, ¿sí? En el que empecé a militar desde muy chico, a los 13, 14 años, y sigo militando, ¿no? Ese sería como el modo, en mi opinión, más apropiado para el ideal que todo católico debe defender siempre, que es la cristiandad. Es decir, procurar que todo el orden temporal se ordene a la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. No digo que el carlismo o que el nacionalismo católico sean los únicos modos, ¿sí? En España hay, por ejemplo, toda una línea tradicionalista que dinásticamente no es carlista, pero también es ortodoxa. Pero sí a lo que voy es a que el ideal de la cristiandad, o como en algún momento en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia se denominaba, la tesis es aquello que tiene que ser nuestro objetivo último desde el punto de vista de la acción política. Cuando esto no es posible en su totalidad, puede ser prudente colaborar con corrientes políticas que, si bien no son el bien mayor, porque no alcanzan a cubrir todos los aspectos que tienen que ver con el bien común político, ordenado al bien común inmanente, ordenado al bien común trascendente, es decir, a Dios. Entonces se impone la cuestión de si es lícito o no es lícito colaborar con esos movimientos. Yo considero que sí. Hay movimientos con los que sí se puede colaborar, movimientos con los que no se puede colaborar. Vamos a ver algunos ejemplos históricamente. En la actualidad hay una corriente algo difusa, heterogénea, que no es plenamente ortodoxa, pero que entiendo yo que bajo determinadas pautas es lícita desde el punto de vista de lo que hoy, dadas las actuales circunstancias, que son distintas a las de hace 20 años, o 40 o 60 años, la Iglesia nos enseña que son los principios no negociables en materia política, ¿no? Es decir, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia basada en matrimonio heterosexual, indisoluble, abierto a la vida, la defensa de la libertad de enseñanza y la primacía del bien común, ¿no? Más o menos esos son los principios que no son negociables, son como un mínimo, ¿no? Muy bien. Entonces, si una idea fundamental yo quisiera que se sacara de esta clase, es que como católicos debemos aspirar a restaurar la cristiandad. ¿Cómo hacerlo? Puede, y de hecho implica que en algunas cuestiones tenemos que estar de acuerdo, son aquellas que la doctrina social de la Iglesia, como parte de la teología moral católica, enseña de manera definitiva, y por tanto no es materia discutible, ¿sí? Por ejemplo, esta que decíamos recién, ¿no? La primacía del bien común, y lo es la de la cristiandad, la del Estado católico. Lo que sí puede suceder es que haya distintos modos de acceder a eso. Y entonces hay una legítima pluralidad, digamos, de caminos dentro de lo que es la libertad que tenemos, sobre todo los laicos, que justamente nuestra misión es ordenar según Dios los asuntos temporales, la instauración cristiana del orden temporal, o como dice el Concilio Vaticano II,
tenemos que santificar no solamente nuestra vida personal, sino la vida familiar, profesional y social. Entonces, bueno, puede haber una diversidad de caminos que nos conduzcan a esto, que sean legítimos, todos, distintos entre sí, pero que nos ayuden a alcanzar ese ideal de la cristiandad. Ahora, cuando esto no se puede, porque las circunstancias históricas hacen que sea difícil o yo diría, más que difícil, no, imposible la restauración inmediata de la cristiandad en el ámbito político, bueno, entonces se plantea la cuestión, ¿se puede colaborar con otros movimientos políticos que, si bien no responden plenamente al ideal, se le acercan de alguna manera? Bueno, dependerá, ¿no? Es decir, evidentemente hay movimientos políticos con los que nunca se puede colaborar porque son lo opuesto a la cristiandad, son la revolución con mayúscula, la revolución anticristiana, y por tanto no hay modo alguno de ponerse de acuerdo porque justamente es el enemigo, ¿no? Entonces no se puede colaborar con el liberalismo ideológico, no se puede colaborar con el socialismo, no se puede colaborar con el nacionalismo ideológicamente moderno, ¿sí? Pero en cambio puede haber otros movimientos con los que, según las circunstancias y teniendo en cuenta una serie de criterios morales que ya veremos, tal vez sí. En mi caso, yo creo que en este momento hay algo que es llamado genéricamente nueva derecha, representado por referentes, como por ejemplo es el caso de Vox en España, Trump en Estados Unidos o de Santi, ya veremos, Bolsonaro en Brasil, Cast en Chile, Meloni en Italia, Orbán en Hungría, etc., que no son la cristiandad en su plenitud, pero son de alguna manera lo que Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución llama semi-contrarrevolucionarios, ¿no? Entonces veremos que, bueno, por qué razones yo entiendo que se puede colaborar. No es la única opción política que hay en este momento, ¿eh? De modo que tampoco dogmatizo sobre esto, simplemente defiendo que se pueda trabajar con estos movimientos dentro de ciertas pautas. Muy bien, entonces, ahora estoy intentando cambiar la diapositiva. Ahí está. Como dijimos, el bien mayor a defender por cualquier católico que esté trabajando en política es la cristiandad. Cuando hablamos de trabajar en política, lo decimos en sentido amplio. Puede ser que uno lo haga desde el ámbito teórico, porque se dedica a la filosofía política, o porque están en equipos de investigación que se dedican a esto, ¿sí? Puede ser porque trabaja en los cuerpos intermedios, es decir, en organismos infrapolíticos, como pueden ser los municipios, pero siempre en orden al bien común político. Pero también puede ser que haya personas que consideren que es, digamos, necesario involucrarse en el sistema que actualmente rige, que es el sistema democrático, para justamente alcanzar el bien común político, como lo hemos explicado recién. Acá se abriría toda una discusión en la que ya no voy a entrar, que es en qué medida se puede colaborar con un sistema que de suyo es intrínsecamente perverso. Es decir, la democracia moderna, sea en la versión de Locke, sea en la versión de Rousseau, sea en la versión del socialismo, por nombrar tres grandes tradiciones, justamente apuntan a algo muy distinto. Bueno,
simplemente lo que voy a decir es lo siguiente, que el sistema en sí mismo sea intrínsecamente perverso no significa que no se pueda trabajar dentro del sistema para procurar alcanzar algunos bienes parciales y frenar algunos males parciales. Esto ya está claro en la doctrina social de la Iglesia desde la época, yo diría desde siempre, ¿no? Porque algunos piensan que fue a partir de León XIII, pero ya Pío IX también esto lo tenía claro. Lo que sería ingenuo es pensar que uno, a través de este sistema, va a lograr restaurar la cristiandad, o como decimos en la Argentina, cuando nos referimos a nuestra patria, a restaurar la patria, ¿no? Bueno, no. O sea, la democracia moderna es, digamos, algo que, dicho didácticamente, ha sido creado por el enemigo, las reglas de juego son las del enemigo, y por tanto hay que andar con muchísimo cuidado, ¿sí? Y pensar que se la puede cambiar desde adentro responde o a que uno es ingenuo, o a que uno es ignorante, o a que uno es cómplice, ¿no? Entonces, como uno en principio no quiere pensar, no debe pensar mal de las intenciones del prójimo, vamos a suponer que los que todavía están con estas ideas es porque o son ingenuos o son ignorantes, ¿no? Bien, entonces, eso por un lado. No se la puede, no se puede cambiar, no se puede restaurar la cristiandad. Y tampoco se puede cambiar el sistema desde adentro. Entre otras cosas, porque tiene unos condicionamientos teológicos, filosóficos, culturales, económicos, financieros, que sería largo de explicar, que hacen que esto, aunque uno lo plantee desde el punto de vista teórico, también se puede refutar desde el punto de vista teórico. No se puede cambiar el sistema desde adentro, ¿sí? Pues el sistema democrático es una parte de la modernidad entendida no cronológicamente, sino ideológicamente. Entonces, la modernidad ideológicamente considerada es justamente anticristiana, ¿sí? Lleva además 7 siglos de desarrollo, porque hay que remontarse más o menos a la época, al siglo XIV, a la crisis de los universales, con Guillermo de Ockham, en adelante, como para suponer que vamos a poder restaurar la cristiandad y dentro de eso modificar el régimen político. No, eso, claro, si se da, si es que en algún día se da, es porque ha cambiado la sociedad, se ha restaurado la cristiandad y por tanto se ha restaurado el orden político acorde con la cristiandad, luego ya en cada pueblo, en cada nación, con la tradición política que le corresponda. Por eso puede ser en un caso monárquico, en otro caso republicana, pero nunca puede ser republicana en el sentido moderno, ¿sí? Del término. Bueno, pero digamos, haciendo esta aclaración, trabajar dentro del sistema, lo que sí puede permitir es, como dije, alcanzar algunos bienes parciales y frenar algunos males parciales, por un tiempo. Hay quienes consideran que esto es una pérdida de tiempo. Muy bien, es un tema opinable. Mientras no se desentiendan del bien común, muy bien, o sea, está dentro de lo que legítimamente podemos pensar con libertad los laicos que estamos metidos en estos temas. Hay quienes consideran que por ser el sistema intrínsecamente perverso, también es intrínsecamente perverso participar dentro del sistema. Bueno, esto es una doctrina minoritaria, ni siquiera el sector más radicalizado del tradicionalismo en España en el siglo XIX, que era el integrismo, llegó a plantear una cosa así, pero en la Argentina tenemos gente que piensa de ese modo y que ha escrito libros sobre eso. Bueno, yo al respecto
a quienes piensan de esa manera, lo único que les he dicho es, pueden sostenerlo, pero no le hagan decir a los papas lo que no han dicho, ¿no? Es decir, ni Pío no, salvo el Nunc Expedit respecto a la política italiana, que fue una cuestión circunstancial, pero digamos, ni Pío IX, ni León XIII, ni San Pío X, ni Benedicto XV, ni Pío XI, etc., dijeron nunca que era ilícito participar en el sistema democrático moderno, por más que estaba condenado, ¿sí? Ahora, ¿puede ser que los papas se hayan equivocado en esta cuestión? Podría ser, habría que ver si esas enseñanzas que han sido, digamos, a lo largo de estos casi 150 años, continuas, y sobre todo pienso en los papas hasta el Concilio Vaticano II, para no entrar en el problema del posconcilio, si lo que han dicho es magisterio definitivo, porque es magisterio ordinario. En el magisterio ordinario hay cosas que son definitivas y cosas que no. Vamos a suponer que no es definitivo y que ha sido una opción prudencial y que los papas se equivocaron. Bueno, entonces a esas personas lo que les digo es, preséntenlo como una opinión personal, diciendo que los papas se han equivocado, y con todo respeto, y obren en consecuencia, ¿no? Pero tratemos de no entrar en acusarnos mutuamente de herejes, cuando papas de esa talla, digamos, no han dicho eso, ¿no? Bien. Con lo cual dejo la cuestión abierta, no dogmatizo que sea lícito participar en el sistema. A mí me parece que sí, pero estoy abierto a seguir debatiendo el tema. Bien. Digamos, hechas estas aclaraciones, para quienes entonces estamos trabajando en política bajo la modalidad que sea, lo que sí tenemos claro, y esto sí es magisterio definitivo, porque esto está en la Sagrada Escritura, está en la tradición, responde a la ley natural, además, en lo que esto tiene de ley natural, porque tiene que ver con el culto debido a Dios. El bien mayor a defender es la cristiandad. Si la causa final de toda acción política para un católico es la instauración cristiana del orden temporal. El grado máximo de eso es la unidad católica. Es cuando todo un pueblo es católico, practica mayoritariamente sus leyes, sus costumbres, o sea, todo su orden político, jurídico, cultural, etc., responde a la ley natural y al derecho divino positivo, es decir, a la revelación en lo que tiene que ver con el orden político. Y bueno, entonces en ese caso estaríamos en el grado máximo de cristiandad. Uno de mis grandes maestros, fallecido hace 2 años, casi 2 años, el doctor Héctor Hernández, decía que más que hablar de tesis e hipótesis que podían llegar a ser una terminología un poco rígida, había que hablar de diversidad de grados en la concreción de la cristiandad. Bueno, el grado más alto sería la unidad católica. Esto no es lo más común, y a medida que sobre todo el mundo occidental se ha ido descristianizando a partir del siglo XIV en adelante, bueno, esto se fue perdiendo, ¿no? Pero hay grados menores que se acercan, ¿no? Uno es el caso de la confesionalidad católica formal y sustancial, o sea, cuando el Estado es católico de hecho y de derecho, porque la mayoría de la población es católica, practica, el Estado además reconoce a la Iglesia Católica como la verdadera, procura que todo su orden jurídico, político, etc., se adecue a esa, a esa ley natural y al derecho divino positivo, como dijimos, pero hay minorías que no son católicas, y entonces, bueno, se las respeta con libertad religiosa o tolerancia religiosa. No quiero entrar ahora tampoco en esta cuestión que es polémica, ¿no? Por lo que dice el documento del Vaticano II, Dignitatis Humanae. Tómenlo como les parezca, pero bueno, en el sentido clásico será un Estado confesional que, según lo indique la prudencia, tolerará en mayor o menor medida las manifestaciones públicas de los
cultos disidentes, ¿sí? Por usar una terminología un poco antigua. Respetando, sí, lo que es un principio que siempre la Iglesia ha tenido en claro, que es la libertad del acto de fe, ¿no? O sea, la fe no se puede imponer por la fuerza, y entonces ese mínimo hay que respetarlo. Ya a partir de ahí, la prudencia política es la que indicará qué otras cosas hay que respetar, tolerar, etc., ¿no? O una modalidad similar sería la confesionalidad católica sustancial con libertad religiosa. Quiere decir, no hay una constitución, no hay un concordato, no hay leyes fundamentales que digan que ese Estado es católico, pero de hecho ese Estado lo es en su legislación, lo es en sus costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Portugal, en la época de Oliveira Salazar, ¿sí? A diferencia de Franco, por razones que no vienen al caso, o porque no se pudo, porque no se quiso, en fin, historiadores disputan sobre esto, pero la realidad es que Portugal no era un Estado católico desde el punto de vista formal, pero sí lo era desde el punto de vista sustancial. De hecho, era un Estado católico, ¿sí? Por supuesto, con libertad o tolerancia religiosa para con las minorías que no eran católicas. Bien. Esto, por más que haya católicos de ese catolicismo liberal condenado por la Iglesia, el de Lamennais, el de Le Sillon, y soy de los que entienden que Maritain también estaba dentro de esta corriente, nieguen esto, digamos, me parece que la interpretación correcta del magisterio es que esto es magisterio definitivo, ¿sí? Entonces, no se puede renunciar nunca. Y no renunciar significa que uno lo tiene que tener presente siempre, aún en el caso de que sepa que inmediatamente no se puede lograr esta restauración. Pero si uno no tiene claro el objetivo final, entonces tampoco va a tener claro cuáles son los medios que hay que poner para alcanzar ese objetivo final. Y no teniéndolo claro, bueno, entonces uno va a estar trabajando por otra cosa, por otro aspecto del bien común, que tal vez sea importante, pero no estará buscando esto que es el grado más alto del bien común, que es el orden del bien común temporal respecto del orden común trascendente, que es Dios. Es el máximo bien común, es Dios, para todos, ¿no? Bien. Ahora bien, cuando esto no es posible, decíamos, entonces se da la cuestión de si se puede colaborar con algún otro modo de organización política que, no siendo el bien mayor, sea el bien posible dadas ciertas circunstancias. Bueno, entonces, por ejemplo, el Estado, el llamado hoy Estado laico aconfesional, respetuoso de la ley natural y de la libertad de la Iglesia, ¿no? Es decir, un Estado que no vea a la religión como algo malo ni peligroso, no se decanta por reconocer que una religión sea la verdadera, por eso es aconfesional, pero respeta la ley natural y la libertad de la Iglesia. Se puede colaborar digamos, para que esto se mantenga. Bueno, depende, digamos, ¿no? Es decir, si estamos en un Estado católico y no hay ninguna razón para pasar a que ese Estado sea laico a confesional, no. Ahora, si vivimos como sucede mayormente en las sociedades occidentales hoy, en estados laicistas, cristianofóbicos, que ven a la cristiandad como un peligro y a la religión católica como un peligro, entonces, claro, proponer esta sana laicidad aconfesional puede ser lícito, pero es el bien posible, no es el bien mayor. O como le dijo León XIII, que es el que está en la imagen, a los obispos norteamericanos, dado que el modelo que ellos le planteaban era justamente el de los Estados Unidos fundacionales, eso es el bien posible para los Estados Unidos. La hipótesis, ¿no? En la terminología antigua. Pero no se puede renunciar a la tesis. Entonces, que los norteamericanos respeten
esto que han establecido los padres fundadores de Estados Unidos, pero no renuncien a que alguna vez, y pongan los medios para que alguna vez Estados Unidos pueda llegar a ser un Estado católico. Bien. Entonces, no convertir la hipótesis en tesis, que ese es el error del liberalismo católico, ¿no? Ahora, podría haber otro error, que es, digamos, por no poder alcanzar inmediatamente el bien mayor, me niego a realizar cualquier acción en política, incluso la de pasar de un laicismo radicalizado a una laicidad respetuosa de la ley natural, cuando esto es posible, porque hay una corriente política que lo defiende y que lo puede llevar a la práctica. Ese es el error del integrismo, ¿no? Los que conocen más la historia de España, en un momento determinado, había como tres grandes posturas frente después de la derrota de los carlistas en la Tercera Guerra Carlista. Hubo tres posturas ante la restauración de la monarquía liberal y del bipartidismo que había en ese momento, ¿no? El Partido Conservador Liberal de Cánovas del Castillo por un lado y el Partido Liberal de Sagasta por el otro. Entonces, había carlistas que decían, nosotros estamos en contra de esto, pero nos parece bien participar dentro del sistema, no como carlistas, pero sí como católicos, tratando de, bueno, ver qué es lo que se puede lograr, ¿no? Es la postura que tenía, por ejemplo, Aparici y Guijarro, gran pensador carlista, que decía, no se puede ser carlista sin ser católico, pero no hace falta ser carlista para ser católico, ¿no? Había otro grupo, los de la Unión Católica, liderados por Alejandro Pidal Limón, donde estaba, por ejemplo, Marcelino Menéndez y Pelayo, que si bien varios de ellos tenían simpatías por el carlismo, y concretamente Menéndez y Pelayo por don Carlos VII en ese momento, que había sido derrotado en la Tercera Guerra Carlista, sin embargo les parecía que lo más prudente era trabajar dentro de la derecha del Partido Conservador de Cánovas. Muy bien. Y después estaban los integristas, ¿no? Que lo que decían era, no se puede colaborar de ninguna manera con la monarquía liberal restaurada, no se puede, es decir, no hacían la distinción típica de la moral católica tradicional entre cooperación formal y cooperación material, no se lo planteaban eso y directamente decían, cualquier tipo de colaboración es hacerse liberal, ¿no? Entonces para ellos, o sea, en este caso Cándido Nocedal y Ramón Nocedal, decían, todo aquel que piense que se puede colaborar con esto es liberal, ¿sí? Fueran los carlistas, fueran los de la Unión Católica. Bueno, tuvo que intervenir León XIII y después tuvo que intervenir San Pío X para decir que fueran carlistas, fueran alfonsinos, en tanto y en cuanto buscaran la cristiandad y no defendieran nada que la Iglesia hubiera condenado, bueno, que era lícito participar y punto, digamos, ¿no? Y que los integristas en esto estaban equivocados. Ahora, los integristas se equivocaban porque pecaban por defecto, por exceso, digamos, ¿no? Los liberales católicos, que también los había, no en estos tres grupos que acabo de mencionar, pecaban por defecto, porque ellos se conformaban con la restauración liberal y hasta les parecía bien que se hubiera reformado la Constitución, por ejemplo, poniendo la tolerancia religiosa, que no era necesaria en ese momento, no había justificación alguna. No era el caso de la Unión Católica de Pidal, que en ese punto estuvieron en contra de Cánovas, ¿no? Bueno, entonces, pero también cada uno, bueno, los carlistas moderados, que aparece Guijarro, después Vázquez de Mella, etcétera, y Enrique Gili Robles, etcétera, no, creo que eran sanamente ortodoxos y al mismo tiempo sanamente, entre comillas,
anticlericales como para saber que no hay que obedecer al Papa cuando el Papa se mete en cosas que no corresponden. ¿Por qué lo digo? Porque León XIII y San Pío X, y lo mismo pasó con León XIII en el caso de Francia, en el Rayemán, de alguna manera indujeron a que los católicos no solamente participaran dentro del sistema, sino que aceptaran, bueno, en el caso de España, la dinastía que estaba reinando en ese momento, ¿sí? Y en el caso de Francia, que aceptaran la república, ¿no? Ahí, obviamente, hay un abuso de poder, con muy buena intención, seguramente, en el caso de León XIII y en el caso de San Pío X, pero no le corresponde al Papa decirnos, ¿sí?, si tenemos que ser monárquicos o republicanos, y si somos monárquicos, que tenemos que apoyar a esta dinastía o a esta otra, a menos que esté claro que una es una dinastía protestante y masónica, como pasaba en Inglaterra, digamos, ¿no? Bueno, entonces, claro, acá sí, Pidal tiraba para su lado y quería llevar agua a su molino con lo que León XIII había dicho, ¿no? Como también va a pasar con algunos católicos republicanos en Francia. Y los integristas, digo, estos pecaban por defecto, aquellos pecaban por exceso, ¿no? Los carlistas no se hicieron tanto problema una vez que se separaron de los integristas, porque, digo, eran ortodoxos, sabían cuál era el bien mayor, se dan cuenta que en ese momento no había margen para eso en su plenitud, entonces, bueno, iban al bien posible, no colaboraban con la derecha canovista, pero se presentaban a elecciones, digamos, a título personal, con permiso de los pretendientes al trono, que fueron cambiando sucesivamente. Muy bien. Y muy bien, y eso es lo que se puede hacer. ¿Sí? Cuando el bien mayor no se puede alcanzar, el bien posible. Lo que nunca se puede es el llamado mal menor. Porque el mal menor, o sea, nunca se puede hacer un mal para alcanzar un bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, sabemos que va a salir una ley del aborto que es amplia, en todos los sentidos. Se puede abortar hasta el 9º mes y en todos los casos. Entonces, vamos y presentamos un proyecto de ley donde se puede abortar hasta los 14 días, ¿no? No, no se puede, ¿no? O sea, hay que oponerse a esa ley y no proponer ninguna otra que sea mala, por más que sea menos mala, pero no se puede. Ahora, distinto es cuando ya el mal está instalado y lo que uno intenta es disminuir ese mal. Si ya tenemos una ley del aborto que es durante los 9 meses y en todos los casos, y alguien propone reducir eso a los 3 meses y solo en algunos casos, ¿se puede apoyar eso? Sí, porque bueno, porque uno lo que está haciendo es disminuyendo el mal. Uno no está eligiendo el mal menor, uno está eligiendo el bien que supone disminuir el mal que ya existe, ¿no? Bueno, esto hay que entenderlo bien porque es para no caer ni en la postura integrista ni en la postura relativista, ¿no? Que serían 2 errores. Bien, si la cristiandad es el fin al cual debemos aspirar, ¿cuál es el enemigo de la cristiandad? El enemigo de la cristiandad es la revolución. La revolución, como se la ha entendido siempre, es la pretensión, como decía Albert de Mun, que fue monárquico y luego fue republicano después del Rayman, pero no cambió sustancialmente en sus ideas de fondo, decía, es la pretensión de fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre en lugar de fundarla sobre la voluntad de Dios. Entonces, la revolución, en sentido amplio, comienza con la rebelión de los demonios, ¿no? Y terminará con la parusía, ¿sí? En ese gran poema, como decía el padre Castellani, que es la historia, que tiene un inicio en el Génesis, un nudo centro con la encarnación y la redención y un desenlace final en la parusía. Bueno, en ese sentido, la lucha entre la revolución y la contrarrevolución recorre toda la historia. Ahora, la revolución moderna, esa que empieza en el siglo XIV, tiene algunos hitos, ¿sí? Que los voy a mencionar al pasar.
Primero la Reforma Protestante, que supone la ruptura de la unidad religiosa en Occidente, además de todo lo que implica desde el punto de vista de la herejía dentro de la Iglesia. Después vienen las revoluciones liberales, la inglesa de 1688, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789, que de alguna manera van instalando, cada una en un grado distinto, el laicismo y el naturalismo, ¿no? En el caso de la Revolución Norteamericana, tal vez se pueda distinguir, una cosa es la independencia, que tal vez haya sido lícita, y otra cosa es después cómo fue la Constitución y las ideas que tenían, etcétera, etcétera. Es verdad que comparada la Revolución Norteamericana con la francesa, es muchísimo más grave la francesa, pero la norteamericana, bueno, por lo menos lo que decía León XIII, ¿no? Lo político y lo jurídico puede tener mucho de opinable y de respetable. Ahora, lo que tiene que ver con la separación de Iglesia y Estado, dada la realidad norteamericana, es el bien posible, pero no es el bien mayor, ¿no? Lo mismo la Revolución Industrial, que arranca en 1760. Es decir, la Iglesia no condenó la revolución industrial en sí misma, no condenó el desarrollo científico-tecnológico, o tampoco condenó estricto sensu el capitalismo, pero sí condenó el economicismo, sí condenó el liberalismo económico, la primacía absoluta de la ley de la oferta y la demanda en el orden económico. Entonces, todos los males que vinieron con ocasión de la revolución industrial y a causa de esos errores, bueno, evidentemente también fueron descristianizando a la sociedad, ¿no? En 1917, la revolución comunista. En 1965, la Iglesia conciliar. ¿Qué quiero decir con esto? El Concilio Vaticano II en sí, no. Ahora, el Concilio Vaticano II, en sus documentos, es parte del magisterio de la Iglesia. Hay que aceptarlo según el grado y el valor que tiene cada uno, ¿sí? Interpretarlo a la luz de la tradición. Personalmente creo que gran parte de lo que está escrito es conforme a la ortodoxia católica. Hay una serie de textos que son ambiguos, por tanto hay que interpretarlos a la luz de la tradición, y entiendo con teólogos como Monsignor Gherardini, o como Romano Amerio, o como Roberto de Mattei, que creo que nadie podría acusar de cismáticos, que además hay errores, algunos errores, y puede haberlos, sí, porque en el magisterio ordinario puede haber errores, ¿sí? En el magisterio ordinario no definitivo. Bueno, yo creo que hay que reconocer también esos errores. Ahora, cuando hablamos de iglesia conciliar, lo que estamos hablando es del acontecimiento que significó el Concilio Vaticano II. Entonces, como acontecimiento, no solamente los problemas de esas ambigüedades y esos errores, sino de la aplicación del concilio y de la interpretación que se hizo del mismo, bueno, ha sido algo negativo, ¿no? Y esto es terminología sedevacantista. No, esto, lo de iglesia conciliar, lo dijo uno de los que fue mano derecha de Pablo VI, Monsignor Benelli, ¿no? Que después tuvo un gran mérito en destapar toda la cuestión de la infiltración masónica dentro de la iglesia. Pero bueno, él creía que el concilio había sido tan importante y tan bueno que no se podía disentir absolutamente en nada. Entonces, en una carta del año 76, él habla de esto, ¿no? O sea, no se puede estar en contra de la iglesia conciliar, ¿no? Yo he escrito recientemente algo diciendo, bueno, hemos pasado de la iglesia conciliar a la iglesia sinodal. Y nosotros en realidad somos católicos, ¿no? Defendemos la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Luego ha habido una cantidad de concilios ecuménicos y concilios menores, y después sínodos, macanudo, pero no es una nota de la iglesia el ser conciliar o el ser sinodal, digamos, y menos si esto se interpreta haciendo, por ejemplo, del Concilio Vaticano II una especie de superdogma o un concilio que divide en dos la historia de la iglesia, ¿no? Bueno, no digamos nada de la cuestión de la sinodalidad porque sería peor todavía, ¿no?
Y en el año 89, bueno, también, las fechas a veces pueden ser arbitrarias, pero es el año que cae el comunismo, pero que se abre, digamos, ya de una manera clara esto que hoy denominamos el nuevo orden mundial, globalismo, como le quieran llamar, ¿no? Bien, estos serían como las etapas, los hitos más importantes dentro de la revolución moderna. Las ideologías de la revolución, yo digo, básicamente ha habido tres, ¿no? Que son madre de otras doctrinas que después, digamos, siguen a cada una de ellas, porque tienen distintas como líneas, e incluso a veces se mezclan, ¿no? El liberalismo, por lo menos el liberalismo ideológico, ¿sí?, con la primacía absoluta de la libertad, el socialismo con la primacía absoluta de la igualdad, y el nacionalismo con la primacía absoluta del Estado-Nación, ¿sí?, el Estado-Nación moderno, ¿no? Bien. Entonces, la revolución, desde el punto de vista político, ha ido avanzando en la medida en que ha sido implantando o el liberalismo, o el socialismo, o ese nacionalismo revolucionario, o una mezcla, ¿no? Porque la socialdemocracia es una mezcla de liberalismo y socialismo. El nacionalsocialismo fue una mezcla de nacionalismo y socialismo. Bueno, y así podríamos ir combinando, digamos, ¿no? Además, la revolución tiene, como decía Jan Husset, sus tropas regulares, ¿no? Entonces, acá hay que decir algo que es delicado, pero que no se puede obviar. La cabeza de la revolución es el demonio, eso está claro, ¿no? La cabeza de todo el mal es el demonio, que es una criatura, no es un dios malo, es una criatura, pero es cabeza de todo lo malo, ¿sí? Pero tiene a su servicio distintos medios que va poniendo a lo largo de la historia. Entonces, de la revolución moderna, bueno, está claro que el judaísmo talmúdico y la masonería son esas tropas regulares, ¿no? Aclarando lo siguiente. Primero, para los filosemitas o católicos que les gusta hablar del judeocristianismo, ¿no?, el judaísmo postbíblico es mayoritariamente talmúdico. O sea, está más apoyado en el Talmud que en la Torá, ¿sí? Y es anticristiano, porque en el Talmud se habla, o sea, es blasfemo respecto a Jesucristo, a la Santísima Virgen, y se habla expresamente de perseguir a los cristianos, ¿sí? ¿Hay judíos no talmúdicos? Sí, hay minorías judías no talmúdicas, son muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Son erróneas, pero tal vez no entren dentro de esto, digamos, ¿no? Pero mayoritariamente el judaísmo postbíblico es talmúdico, y entonces poco tiene que ver con el judaísmo bíblico, ¿sí? De hecho, el judaísmo postbíblico no tiene ni sacerdocio, ni sacrificio, ni templo. Ahora, no todos los judíos talmúdicos son explícitamente anticristianos, ¿sí? Puede ser que, y de hecho suelen serlo, implícitamente, ¿sí? Pero ya la cuestión de la culpabilidad la sabe Dios, ¿no? Entonces, no se trata de salir a perseguir judíos por motivos racistas, porque el problema es teológico, no es racial, ni tampoco se trata de perseguirlos por razones teológicas. La Iglesia ha dado una serie de normas de prudencia, históricamente, para que la convivencia entre cristianos y judíos, cuando tuviera que darse, se diera de la manera más pacífica posible, sin ceder el catolicismo a los errores judaizantes y sin perseguir al pueblo judío de manera injusta, porque independientemente de que estén en el error, una cosa es tomar medidas de prudencia para evitar la judaización dentro de la Iglesia o de la comunidad política, y otra cosa es las persecuciones injustas. Bien. Tampoco hay una relación necesaria entre judaísmo anticristiano y sionismo. Sionismo es el movimiento político judío que dio origen al Estado de Israel. Hay judíos sionistas y judíos antisionistas, ¿sí? El sionismo puede ser
más maligno o menos maligno según circunstancias de tiempo y lugar en cada país, ¿no? En el caso de la Argentina, es un país en el que el sionismo es un factor negativo desde su origen, ¿no? Pero esto lo aclaro porque a veces se hacen, una cosa es la conspiración, otra cosa es el conspiracionismo, ¿no? Entonces en el conspiracionismo a veces se mezclan las cosas. Entonces, por ejemplo, durante un tiempo el sionismo mayoritariamente estuvo asociado al comunismo, ¿no? Entonces se acusaba a los sionistas de estar detrás del comunismo internacional, lo cual era cierto en un periodo determinado, fue cierto durante un periodo determinado de la historia, no es cierto a lo largo de todo el tiempo. En la época de la Guerra Fría, el Estado de Israel estaba apoyado por Estados Unidos y los países árabes estaban apoyados por la Unión Soviética. Entonces, y muchos criticaban cosas que no se podían verificar, no tenían evidencia empírica, entonces, pero se repetían como clichés que nada tenían que ver con esta distinción respecto al problema teológico del judaísmo, ni tampoco hacían una crítica seria del sionismo, sino que repetían clichés que en definitiva eran típicos clichés del antijudaísmo racial, llamado habitualmente e impropiamente antisemitismo. Y eso no tiene nada que ver con lo que tiene que ser la búsqueda de la cristiandad. La masonería tiene una estrecha relación con el judaísmo talmúdico. Sí, esto está reconocido por muchísimos autores judíos. Vemos lo que... Y la masonería, hay más de 200 documentos de los papas, y creo que, si no me equivoco, 13 encíclicas, condenando la masonería. Un católico no solamente es que no puede ser masón, es que tiene que entender que la masonería es un enemigo principal del orden social cristiano, ¿sí? Y lo mismo el judaísmo, después podemos ver cuáles son esas reglas de prudencia. Jan Husset también hablaba de la quinta columna de la revolución, es decir, la infiltración dentro de la iglesia de corrientes, ¿sí?, que bajo una máscara de cristianismo terminan, en definitiva, siendo revolucionarias, trabajando para el error. Los nombro, porque si no, no me va a dar el tiempo, ¿no? El liberalismo católico más extremo, digo, el condenado, como dije, Lamennais, después Le Sillon de Marsanier, o el americanismo teológico, Isaac Hecker y sus discípulos. ¿Por qué digo liberalismo católico extremo? Bueno, porque hubo una corriente dentro del liberalismo católico, de Monsieur Dupanloup, Rosmini, Lacordaire, etc., que no fue estrictamente condenada. Algunos tenían ciertos errores, otros no tenían propiamente errores, pero más bien estaban por cristianizar el sistema republicano. Muy bien. Bueno, eso los papas no lo han condenado. E incluso dijeron, los católicos liberales que estén dentro de esa línea, lo dice León XIII y lo dice San Pío X también, que no se los acuse de hijos del infierno, herejes, etc., en tanto y en cuanto no defiendan ideas que o sea, el liberalismo que la Iglesia ha condenado como tal, aunque aconsejamos que no usen la palabra liberal. Pero, muy bien, yo creo que no es lo más conveniente. Pero bueno, si hay algunos liberales o demócratas cristianos que uno conoce, yo conozco algunos, uno puede decir, bueno, y la verdad tienen errores. No, bueno, muy bien. Entonces, por eso hago esa aclaración, ¿no? Pero bueno, quinta columna de la revolución es el liberalismo católico de la línea de Lamennais, y yo entiendo que también de Maritain, y como dije, el americanismo teológico, el modernismo teológico, ¿sí? La Nouvelle Théologie, también condenada en su momento en la Humani Generis por Pío XII, no quiere decir que todo lo que enseñaran fuera estrictamente modernista, ni que no tuvieran cosas rescatables, pero Genoud, Deluat, Congar, etcétera, etcétera, bueno, son en gran parte causa de la crisis en la que está la Iglesia, y por tanto, cuando la Iglesia va mal, el mundo va mal, ¿sí? Y entonces, si es que hoy no solamente no podemos pedir inmediatamente la restauración de la cristiandad, sino que ni siquiera estamos pudiendo defender el orden natural porque estamos peleando contra la contranatura,
Bueno, eso es porque el mundo se ha secularizado cada vez más y va, digamos, y la etapa final es el satanismo, ¿no? Pero también eso ha sucedido en la Iglesia. Y en esto, la Nouvelle Théologie ha tenido parte de su culpa, ¿sí? Dejó para los entendidos en el tema el dirimir esta cuestión, ¿no? La teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, y etcétera. La teología del pueblo, que es una línea de la teología de la liberación o desprendida de la teología de la liberación que no utiliza el análisis marxista, pero que tiene errores graves, fue, digamos, nació aquí en la Argentina, uno de sus teólogos es Lucio Gera, y después el neoconservadorismo, es decir, no el conservadorismo norteamericano, que puede tener cosas aceptables, sino los neoconservadores, que eran maritenianos desde el punto de vista político, liberales económicos, y además partidarios de lo que yo llamo la globalización por derecha, o la globalización en su etapa neoconservadora de los Bush, ¿no? Donde había muchos que no eran católicos, de los teóricos, ¿no? Samuel Huntington, Fukuyama, Irving Kristol, su hijo William Kristol, etcétera, que acompañaron a Bush padre, Bush hijo, etcétera, ¿no? Hoy estamos más en la etapa del globalismo progresista. En definitiva, ambas líneas son globalistas, ¿no? Bueno, Michael Novak es un ícono de esto. Frente a la revolución, ha habido también reacciones, pero algunas reacciones parciales o heterodoxas. Esto quiere decir, no han podido ir a la raíz última del problema, han descubierto y han denunciado cuestiones que son reales, y algunas han influido incluso en doctrinas como el tradicionalismo, ¿sí? Que luego ha hecho un análisis como más profundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conservadorismo de Edmund Burke, el primero que denuncia los errores de la Revolución Francesa, es una corriente política que no es enteramente ortodoxa, o por lo menos no es una respuesta integral a la revolución, pero tiene muchos aspectos muy positivos, ¿sí? Y depende un poquito también cómo se dé ese conservadorismo, podrá ser más o menos compatible con la doctrina social de la Iglesia. Ese liberalismo católico moderado que decía Dupanloup, o por poner un ejemplo más contemporáneo, Augusto del Noce en Italia. El nacionalismo integral de Morraz, es decir, que toma esa idea de nación, no la idea tradicional, clásica de nación, de patria-nación, histórico tradicional, sino esa idea un poco más moderna, pero la purifica y la pone al servicio de la contrarrevolución. Bueno, Morraz tuvo grandes aciertos, más allá de su positivismo, ¿sí? También en sus errores fue condenado, ya la prudencia o no de la condena podemos discutirlo. Ahora, no es una reacción enteramente ortodoxa. Sin embargo, bueno, hay muchos que simpatizamos bastante con aquello positivo que tuvo Morraz, como lo positivo que tuvo Burke, ¿no? El fascismo, los fascismos en general, dejando de lado el nacionalsocialismo, fueron también una reacción pagana, ¿sí? En algunos casos, en algunos otros con una raíz cristiana, una reacción ante esto que hoy llamamos el globalismo, que ya se vio claramente cómo se digamos, manifestaba después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, según los casos y las circunstancias, la Iglesia permitió colaborar con algunos y con otros no. El caso del nacionalsocialismo fue condenado en su totalidad. En el caso del fascismo se permitió la colaboración, hubo una condena parcial, no significó que no se pudiera colaborar, pero sí que tuvieran claro los católicos cuáles eran los errores. Bueno, hay todo un libro del padre Ennio Innocenti, se llama La conversión religiosa de Benito Mussolini, donde está explicado esto, ¿no? La Nouvelle Droite de Alain de Benoit también tiene cosas interesantes, pero es pagana, ¿no? Entonces, para Alain de Benoit, la culpa de la revolución moderna, del liberalismo, del socialismo, etc., es el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno,
hay que tener mucho cuidado. Ahora, en España hay una vertiente de esto, está José Javier Esparza, Fernando Paz, y otros que no, que son cristianos y en principio son bastante ortodoxos, ¿no? Otro autor que está muy de moda, el de la cuarta teoría política, Dugin, que algunos dicen que es el ideólogo de Putin, en realidad no es tan así, pero es que influye bastante, e influye en los llamados nacionalismos de tercera posición. Bueno, tiene cosas también, obviamente, interesantes, sobre todo a nivel geopolítico, pero es un autor de los que yo considero más peligrosos, ¿sí? Pues es una mezcla de ortodoxia religiosa, ortodoxia cristiana, rusa, pero muy anticatólica, mezclada con el esoterismo tradicionalista de Guénon y de Ébola, con algo de nacional bolchevismo, o sea, un bolchevismo digamos, despojado de marxismo, pero mezclado, es una especie de fascismo de izquierda, ¿no? En fin, está muy de moda en los ambientes que en la Argentina se llaman nacionalistas de tercera posición, o el peronismo ortodoxo. Supongo que en algunos ambientes falangistas en España puede pasar lo mismo. Hay como están bastante tentados por esto, ¿no? Bueno, lo que digo es, bueno, con cuidado, digamos, ¿no? Además, Dugin tiene un pasado muy nefasto, ¿sí? Por de pronto hay un video en internet donde hace participa de un homenaje a Aleister Crowley, que fue uno de los satanistas más importantes del siglo XX. Si él después se arrepintió de esto, no lo sé. No lo voy a acusar de lo que no sé. Pero eso pasó. Y después el paleolibertarismo, que es, digamos, sería una rama del liberalismo clásico, no el liberalismo de la Revolución Francesa, sino el liberalismo clásico anglosajón, culturalmente conservador y muy crítico, no necesariamente del Estado en el sentido de comunidad política, ni del gobierno como poder político, sino del Estado moderno, ¿no? Bueno, entonces Rockwell, Hoppe, Thomas Woods tienen cosas que son interesantes. Leerlos en este momento, por ejemplo, para conocer cosas de lo que pasa en Estados Unidos o cómo influye eso, al menos en Hispanoamérica, es interesante, pero también tienen errores por su matriz individualista, digamos, ¿no? El padre de esto fue uno de los exponentes de la escuela austríaca, Rothbard, en su última etapa, ¿no? Cuando se dio cuenta que si no había una serie de valores éticos, como la religión, la familia, bueno, la misma ley natural, que siempre la defendió, pero con errores, si no estaban, bueno, la economía de mercado se desmadraba, la democracia se transformaba en algo perjudicial, digamos, ¿no? Bueno, después siguieron otros en esta línea, ¿no? Entonces, digamos, la reacción completa, ortodoxa, clara, como dijimos, es la contrarrevolución católica, que no es una revolución contraria, como decía Demestre, sino lo contrario de la revolución. Si la revolución impulsa el laicismo, la contrarrevolución defiende la cristiandad. Si la revolución es centralista, la contrarrevolución favorece la descentralización. Y así, digamos, ¿no? Por tanto, puestos en positivo, la contrarrevolución es la defensa de la cristiandad y de la tradición, ¿no? Y podríamos decir que las ideas madres, que en general se comparten entre los distintos movimientos tradicionalistas en Europa y en América, aunque en mi opinión, reitero, desde el punto de vista doctrinal, el más claro es el carlismo, podríamos decir que son esto de la unidad católica, la defensa de la cultura clásica, la filosofía realista, sobre todo la de Santo Tomás, régimen político mixto, como enseñaban Aristóteles, Polibio, Cicerón, ya después monárquico republicano, depende de los países, la organización profesional de la economía, o corporativismo de asociación, cuerpos intermedios, y la descentralización político-administrativa. Hubo algunos movimientos que además terminaron en, digamos, reacciones armadas contra esto, tanto en Europa como en América, ¿no? El jacobitismo anglo-escocés, los vendianos franceses, más conocidos, todo el tema de la guerra de la Vendée, hay una película, la reciente, Vencer o Morir, que se las recomiendo, el miguelismo portugués, el carlismo en España,
el sanfedismo y el brillantaio italiano, y en América tuvimos lo nuestro, ¿no? Todo lo que son los movimientos de la independencia, bueno, acá yo opino tal vez distinto a otros pensadores. No es que la independencia haya sido revolucionaria, sino que la independencia, sea por los motivos que sea, tuvo en ambos bandos, en los que estaban en contra como los que estaban a favor, sectores más conservadores y sectores más progresistas, ¿sí? Entonces, bueno, lo dejo ahí. En Argentina, el llamado federalismo apostólico, de Juan Manuel de Rosas. En Ecuador, Gabriel García Moreno fue asesinado por la masonería. Y luego la cristiada mexicana, que todos conocemos, seguramente hemos visto la película Cristiada, los cristeros. Y también hubo cristeros cubanos. Eso fue estudiado por un historiador argentino, también recientemente fallecido, otro gran maestro nuestro del nacionalismo católico, que fue don Enrique Díaz Araujo, ¿no? Bien. Entonces, dentro de esto, ¿qué papel juega esto de la nueva derecha? Bueno, vamos a ver. Primero, no es una doctrina política, ¿sí?, sino una articulación de distintas corrientes. Pero en general defienden ciertas ideas comunes en la arena política actual, ¿no? El lema Dios, patria, hogar, frente al globalismo, frente al laicismo más radicalizado, frente a la ideología de género, a la cultura de la muerte, etc., ¿no? La cultura clásica, clásico-cristiana, esto que llaman la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, que en realidad es un dogma de John Locke, ¿no? Pero bueno, se lo pueden entender dentro de ciertos parámetros de manera correcta, ya digo, no estamos hablando del bien mayor, sino de un bien posible, y las soberanías nacionales frente al globalismo, ¿no? Bueno, los referentes políticos ya los nombré: Trump, Bolsonaro, Casta, Abascal, Meloni, Orbán, López Aliaga, Le Pen. Me parece que más que Marine Le Pen, tengo mucha simpatía, me cae mucho mejor su sobrina, Marion Maréchal Le Pen. Kaczynski, que fue el fundador del partido Ley y Justicia en Polonia. Entonces, es lícito como bien posible, ¿no? Y supone, de hecho, en casi todos los lugares, una alianza de tradicionalistas con semi-contrarrevolucionarios, ¿no? Bien, hay tradicionalistas que están en contra de participar en esto y otros que están a favor. Muy bien, es un tema opinable. ¿A qué se oponen? Eso se ve bastante claro en los discursos, en las propuestas, y cuando gobiernan, en algo de lo que hacen. Bueno, se oponen a esto que dije recién, ¿no? La cultura de la muerte, la dictadura del relativismo, el laicismo radical, la izquierda cultural, el liberalismo progresista. En la Argentina, por ejemplo, Agustín Laje, que es un referente un poquito de todo esto, está siendo muy atacado desde el liberalismo, ¿sí? Gloria Álvarez, por ejemplo, ¿no?, que es una gran exponente del liberalismo progre. ¿Por qué? Porque está fuera del aborto, fuera de la ideología de género, fuera del globalismo. Bueno, la ideología de género, el ecologismo ideológico, catastrofista, etc. El transhumanismo y el globalismo, ¿no? ¿Tiene problemas esta nueva derecha conservadora? Sí, problemas que no se dan ni en todos los partidos, ni en el mismo grado, ¿no? Hay que ver qué problemas, cómo se dan en cada país y qué asuntos son opinables, ¿no? Algunos también se dan en cierto tradicionalismo católico y en nacionalismos de tercera posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión del liberalismo económico individualista. Bueno, sí, en algunos casos puede ser, ¿sí?, que esto se dé. Y no me puede decir, bueno, no sé, José Antonio Cast en Chile. Bueno, yo creo que José Antonio Cast es más partidario de lo que llama la economía social de mercado, ¿sí?, que yo no la veo tan individualista, más bien lo contrario, ¿no? Trump fue bastante proteccionista, por lo menos desde el punto de vista del comercio exterior, los liberales no lo defienden, ¿no? Pero bueno, está claro que hay otros que sí, ¿no?, que les tira por este lado, bueno, y eso hay que por lo menos tratar de encauzarlo, ¿no? Es decir, bueno, mira, se puede defender una sana economía de mercado, se puede defender el modelo capitalista frente a modelos intervencionistas, que en la Argentina por lo menos hemos sufrido mucho, o el estado de bienestar, así, estado de providencia, etc. Sí, pero no defendiendo un capitalismo liberal. El filosionismo, acá entramos en un terreno, como digo, espinoso, porque una cosa es el judaísmo talmúdico, otra cosa es, bueno, el Estado de Israel.
bien, en la medida en que conspira contra los intereses de cada país, bueno, sí, es algo malo. Ahora, eso significa entonces que hay que combatir al Estado de Israel. Bueno, y ya lo verá cada país. Yo creo que en la Argentina no tenemos que romper relaciones ni con el Estado de Israel ni con Irán, ¿no? Tenemos dos comunidades, digamos, dos colectividades, una judía y otra de origen siro-libanés, importantes, y la verdad que sería meternos en un problema que no tiene ningún sentido. Ahora, en tanto y en cuanto el sionismo afecte el bien común político de la Argentina, bueno, ahí sí, obviamente hay que defenderse, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión del atlantismo, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de la guerra a Ucrania. Algunos dicen, bueno, no, que Vox y Meloni están con Ucrania, y entonces, por si están con Ucrania, son atlantistas, están con el orden mundial y qué sé yo. A ver, hay que distinguir los planos, digamos, ¿no? Primero, no está tan claro la cuestión de, yo más bien simpatizo, no con Putin como persona, pero sí simpatizo con que le haya pateado el tablero a Estados Unidos con este asunto, y además creo que el problema no es Ucrania, sino que es la OTAN. Ahora, no es que las cosas sean de un lado, digamos, que se puedan ver en blanco y negro. Yo entiendo que los polacos estén en contra de Rusia, es su enemigo histórico, ¿no? Entonces, pedirle a los polacos del partido Ley y Justicia que se pongan del lado de Putin, me parece que... Ahora, cuando se hizo la convención de Vox en marzo del año 2022, bueno, ahí estaban Orbán y estaban los polacos. O sea, no es un tema que forme parte de la agenda de la nueva derecha, ¿sí? En Estados Unidos, los paleolibertarios y los paleoconservadores, que están en contra de la alianza de Estados Unidos con Israel, apoyaron a Trump, a pesar de que Trump se llevaba bastante bien con la derecha de Israel, sobre todo con Netanyahu, ¿no? Y los mismos judíos, en general, dicen, bueno, es verdad que Vox no es antisemita, es verdad que Trump no es antisemita, pero el discurso identitario que tienen es el que siembra las raíces en las cuales después aparece el antisemitismo, ¿no? Entonces, muy bien, yo creo que ni muy, como decía mi abuela, ni tan, digamos, ¿no? Los otros movimientos políticos que hay, vamos a poner, no sé, el PP en España y el PSOE, o acá, junto por el Cambio, bueno, ahora Unión por la Patria, que era el Frente de Todos, el kirchnerismo y el peronismo, digamos así, más heterodoxo, son mucho más funcionales al judaísmo más anticristiano que esto. Entonces, bueno, a mí esto no me simpatiza, no me simpatiza. Ahora hay gente que es antisionista dentro de los movimientos de nueva derecha, sí, también los hay, ¿no? Entonces, hay que tomarlo un poquito con pinzas. Y lo mismo la cuestión del naturalismo moderado, es decir, se limitan a defender la ley natural. Bueno, sí, y ese es el error de muchos católicos liberales. Pero bueno, por eso digo, son el bien posible, no son el bien máximo. Ahora, estamos luchando contra la contranatura. Entonces, si resulta que hay personas que están en contra de la ideología de género, que están en contra del aborto, que están en contra del estatismo educativo, que están, bueno, en eso podemos hacer causa común, bueno, hagámosla, ¿sí? Ahora, no pensemos que con eso alcanza. No, nos va a permitir alcanzar bienes parciales, frenar males parciales, ¿sí? Porque incluso hablando sobre la ley natural, los que somos partidarios de la ley natural también vamos a tener diferencias. No es lo mismo el naturalismo individualista en la línea de Locke, que el naturalismo clásico en la línea de Santo Tomás, que el naturalismo personalista en la línea de Maritain. Ahora, bueno, planteados ante la cuestión, no sé, del matrimonio homosexual, y probablemente coincidamos, los que venimos de tres vertientes distintas, estar en contra del matrimonio homosexual. Bueno, ¿para eso estamos unidos? Sí, acá lo bien. En otras cosas no podemos estar unidos. Bien, entonces, que quede claro para qué nos unimos y para qué no. Entonces, es importante para quienes optamos por colaborar con estos movimientos sin identificarnos así estrictamente como de nueva derecha que procuremos influir
con la doctrina social de la Iglesia como marco axiológico, ¿no? Pues si no, digamos, un pequeño error al principio es un enorme error al final, ¿no? Para los católicos, la doctrina social de la Iglesia es vinculante en conciencia, ¿no? Y para los no católicos, bueno, es una autoridad moral cualificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde surgió toda esta nueva derecha conservadora, que es distinta a la Nouvelle Droite de Alain de Benoist, ellos siempre han defendido, ¿no?, lo que llaman la gran tradición, ¿no?, el pensamiento de Aristóteles, de Cicerón, de Santo Tomás, sean católicos, sean protestantes, ¿no? Bueno, muy bien, tenemos un punto en común. También tenemos diferencias, ¿eh? Y hay que tener en cuenta qué nos une y también qué nos diferencia para saber en qué podemos trabajar juntos y en qué no podemos trabajar juntos, ¿no? Y lo mismo sucede con la escolástica hispánica, ¿sí? Es decir, hoy está muy revalorizada, ¿sí? Por lo que aportó al derecho internacional público, por lo que aportó a lo que serían los derechos naturales de la persona humana rectamente entendidos, ¿sí? E incluso lo que aportó desde el punto de vista de la ciencia económica, ¿sí? Ahora, yo no soy de los que entienden que la escolástica hispánica es una protoescuela austríaca, ¿no? Tampoco soy de los que creen que todo lo que digan los austríacos por ser liberales es erróneo. Creo que hay cosas que dicen que son interesantes, pero bueno, de ahí a considerar a los escolásticos españoles como protoliberales, me parece que hay una distancia, que hay que respetar, y yo creo que no, que eso no es cierto. Pero en todo caso, la valoración común que tenemos por estos autores hace que, bueno, que podamos trabajar sobre una línea de pensamiento que continúa Santo Tomás, en algunos casos con ciertos problemas, en el caso de Suárez, por ejemplo, en materia metafísica o en materia del origen del poder, pero bueno, en muchas otras cuestiones, muy bien, y es parte de nuestra tradición, sobre todo ahora pensando en los países hispánicos, ¿sí? O sea, España, Hispanoamérica, Filipinas tal vez, es decir, no podemos solamente quedarnos con Santo Tomás. La escolástica española tiene mucho que ver con nuestra historia, con cuestiones que tienen que ver con nuestra tradición política, ¿no? Entonces, bueno, quien haya leído a Francisco Elías de Tejada, este tema lo podrá entender mejor. Y en Argentina, un discípulo de él, más moderado, mi opinión, que es Félix Lamas, ha insistido mucho en esto, ¿no? Es decir, los nacionalistas católicos argentinos, yo me considero un nacionalista católico, ¿no? Suelen saber más sobre Morraz o sobre Mussolini que sobre Domingo de Soto, sobre Luis de Molina o sobre Francisco de Vitoria, ¿no? Y tiene razón, tiene razón. Entonces hay que volver a nuestras fuentes, ¿no? Bueno, algunos libros para profundizar en estos temas: La conjuración anticristiana de Monseñor de Layou y el americanismo y la conspiración anticristiana, que es como un anexo. 3 libros sobre el tema de la contrarrevolución, Para que él reine, de Jan Husset, Revolución y Contrarrevolución, de Plinio Correa Oliveira, y para el caso de Argentina, que puede ser similar en otros países hispanoamericanos, de Jordán Bruno Yenta, Guerra Contrarrevolucionaria. Para fundamentos más de esto que veníamos hablando, de la filosofía política clásica, la tradición, la revolución, etc., bueno, ¿qué es el carlismo? Libro clásico. Una introducción al mundo del fascismo y nacionalismo y revolución, de Calderón Bucet, pensador tradicionalista católico argentino, muy bueno. Murió también, escribía bastante en los anales de la Fundación Elías de Tejada, muy amigo de Miguel Ayuso. Sobre el tema de la masonería, libro serio, porque hay mucho amarillista dando vuelta, ¿no? Bueno, los libros del padre Manuel Guerra Gómez, La trama masónica y el árbol masónica, que también falleció, de Alberto Bárcena, que gracias a Dios vive, Iglesia y Masonería, las 2 ciudades, del padre Sanaguja, que fue un adelantado acá en la Argentina en estos temas, sobre todo 2 libros de él: El desarrollo sustentable y una nueva ética internacional, y el último, que además tiene una edición post-mortem ampliada, que es Poder Global y Religión Universal. Y sobre lo que pasó en la pandemia, que tiene bastante que ver con lo que se viene, más allá de la cuestión sanitaria, estos libros Pandemonium, dirigidos
coordinados por Carlos Beltramo de la Universidad de Navarra. Somos bastante amigos, y han escrito ahí un poco algunos más tradicionalistas, otros más conservadores, otros más liberal conservadores, pero son libros que vale la pena leer y no son amarillistas ni entran en cosas raras. Y ya específicamente sobre este tema, bueno, perdón por lo autorreferencial, pero el que quiera profundizar en esto, yo escribí un libro, se llama La Nueva Derecha, Reflexiones sobre la Revolución Conservadora en la Argentina. El libro de Agustín Laje, independientemente de la cuestión coyuntural de que esté apoyando a Javier Milei, candidato que yo no, digamos, tomo bastante distancia, no así de su candidata a vicepresidente, pero bueno, después en las preguntas vamos a extendernos sobre esto, pero su libro, La Batalla Cultural, es un libro muy bueno, muy serio, se puede compartir o no, pero yo creo que debe leerlo cualquiera que se meta en política, porque es desde el punto de vista de la sociología política y de la filosofía política, una descripción del mundo actual muy buena, muy seria, muy interesante. Además, Agustín viene evolucionando desde una especie de anarcocapitalismo en su juventud hacia una postura cada vez más conservadora, liberal conservadora por lo menos, y cada vez más conservadora que liberal, diría yo, ¿no? Además de que volvió a practicar la fe dicho por él públicamente, ¿no? Y de un pensador norteamericano que para mí es muy bueno, Russell Kirk, se ha puesto de moda de nuevo, un programa para conservadores. Y no sé si había agregado alguno más. No, listo. Bueno, perdón, creo que me extendí un poco en el tiempo. Sí, bastante. Pero muy bien, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Bueno, vamos a empezar con la cosa de rigor. ¿Alguna pregunta, chicos? Padre, algo que quieran preguntar? Pues siempre termino yo preguntando primero, después se animan, pero parezco el comedido del grupo. La verdad sea dicha que yo preguntas ninguna, al contrario, vamos, me ha parecido una exposición muy, muy clara. Me ha costado un poquito de trabajo seguir porque en España ya es bastante tarde, me estaba dominando el sueño, pero muy bien. Y además, sobre todo el apéndice bibliográfico que nos ha puesto al final, algunos de los libros ya le estaba yo siguiendo la pista, pero otros me resultan totalmente nuevos y tienen muy buena pinta. Y un buen programa de lectura, sí señor. Así que, Padre Alejandro, ¿usted conoce a los padres de la sacristía La Vendée? Él ha seguido alguna vez el programa, lo que pasa es que también, como lo hacen muy largo, más de una hora, es complicado poder estar atento todo el rato. Pero sí, además, alguno de los que ha intervenido así esporádicamente lo conozco porque solemos coincidir en ejercicios, es una vez al año. Pero sí, Sí, es son muy, muy buenos, muy buenos. hay una pregunta del licenciado Lauría. Nos pregunta, ¿qué opina del término disidencia controlada? Bueno, a ver. Vamos a decir lo siguiente. Primero, ¿todos estos grupos son disidentes del globalismo? Sí, parcialmente son disidentes. ¿Sí? ¿Son la disidencia absoluta? Bueno, ya dije que no, evidentemente, ¿no? Ahora, es una disidencia generada por los mismos globalistas para evitar la disidencia plena, absoluta y todo. Bueno, yo la verdad que creo que, vamos a ver, digamos, ¿no? Es decir, creo que hay algo de espontáneo en esta disidencia y que es lo sano que tiene, ¿sí? Y por eso es que muchas veces hay cosas que se les van de las manos y no las pueden controlar. Me parece que el caso de Orbán, por ejemplo, en Hungría es un caso muy claro, digamos, ¿no? Ahora, que también parte del globalismo, sobre todo el de línea más neoconservadora, aproveche para llevar agua para su molino, bueno, sí, también sucede, digamos, ¿no? Entonces, yo no afirmaría que esto es stricto sensu disidencia controlada explícita. Tampoco negaría que se puede prestar a hacer una disidencia controlada. Entonces, hay que andar con cuidado. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Hasta el año 2017, 2018, todos los movimientos liberales
del liberalismo clásico, del liberalismo libertario, ¿no? En Hispanoamérica, y probablemente en España también, habría que ver con el Instituto Juan de Mariana, estuvieron en gran parte financiados por dos grandes think tanks, digamos, ¿no? Uno es la Fundación Naumann, apoyada desde Alemania, entiendo que por el Partido Liberal, porque no es la Democracia Cristiana, que son la Fundación Konrad Adenauer, y por Atlas Network, ¿sí? Atlas Network depende de un proyecto del año 83 que surge en el Congreso de Estados Unidos para expandir la democracia al estilo norteamericano, ¿sí? El American Way of Life, etcétera, etcétera. Y el Congreso norteamericano dispone de fondos que le da tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. Entonces el Partido Republicano lo que hace es crear Atlas Network, ¿no? Entonces Atlas Network empieza a financiar a todos estos grupos, ¿sí? Durante bastante tiempo estuvo Atlas Network a cargo de un católico liberal conocido que yo he criticado en mi artículo sobre los neomaritenianos, que es Alejandro Chafuen o Alex Chafuen, como lo conocen varios amigos, que es un católico honesto, sincero, de misa diaria y uno de los que escribió sobre el tema de las escuelas Salamanca, etcétera, pero, digamos, y que yo considero que tiene errores, pero coincidí con él en esto, sí, una especie de tertulia vía Zoom, creo que fue en el 2020, y él contó que se había abierto de Atlas Network hacía 2 o 3 años, porque estaba todo infiltrado por el globalismo y por todo lo que es la agenda LGBT, digamos, ¿no? Bueno, entonces, bien, me pareció bueno desde ese punto de vista. Por el otro lado, me consta que hay grupos que nunca quisieron tener nada que ver con Atlas Network, sobre todo estos, en Estados Unidos, los llamados paleoconservadores, es decir, conservadores que siempre estuvieron en contra de la alianza con el Estado de Israel, incluso de la intervención de Estados Unidos en terceros países, salvo en la época de la Guerra Fría, ¿sí? Pero terminada la Guerra Fría dijeron, hay que volver a casa y a otra cosa. Entonces estuvieron muy en contra de los Bush, ellos mucho que ver con esta gente no tienen. Entonces, luego hay entidades que tienen cierta relación y bueno, por ejemplo, la Heritage Foundation, sobre todo, ¿no? O el Cato Institute. No, bueno, Alex Chafuen también habló mal del Cato Institute, digamos, diciendo también, está al servicio del globalismo, al servicio de la causa LGBT y qué sé yo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿existe ese peligro? Sí, existe ese peligro. ¿Ok? Ahora, todo es una creación, como un gran amigo con el que hemos discutido este tema. Detrás de todo esto está Steve Bannon, y Steve Bannon es disidencia controlada. Bueno, sí, Steve Bannon ha tenido que ver un poco con esto, pero también en muchos casos él mismo no ha querido tener que ver con estos grupos. Y entonces yo creo que las disidencias controladas existen. Creo que en la nueva derecha puede haber algo de disidencia controlada, pero también hay cosas que no son tan controladas y a veces se les va de las manos. Y bueno, luego ya cada uno tendrá que ver en su país y en su lugar quiénes son los que están detrás de cada cuestión. Por ejemplo, yo hice una referencia recién a Javier Milei. Bueno, Javier Milei no es un problema de disidencia controlada. El problema de Javier Milei es que para mí tiene un problema de salud mental. No sé si grave, mediano, pequeño, pero digamos, tiene algún problema más allá de lo ideológico, ¿no? Luego tiene un individualismo de base muy grande. Ahora, la realidad es que poco a poco se fue decantando, por ejemplo, en ciertos temas, en una línea muy diferente
a la de este liberalismo progresista que hoy financian tanto Atlas Network como la Fundación Naumann, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se manifestó en contra de la ideología de género, donde el aborto en contra desde el principio, en contra de lo que acá se llama el garantismo procesal, lo que la gente dice, bueno, los delincuentes entran, los imputados, voy a hablar con lenguaje técnico de abogado, los imputados entran por una puerta y salen por la otra fácilmente, ¿no? Y qué sé yo. Bueno, muy bien. Ahora, y entonces, ¿en quién ha terminado apoyándose a nivel internacional? Y Javier Milei está vinculado a Vox, a la Fundación Disenso, a la CEPAC, de Estados Unidos, etcétera. Bien, muy bien. Eso es claro, ¿no? ¿Alguna vez tuvo que ver con, por ejemplo, con el Foro Económico Mundial? Sí, de hecho hay fotos y qué sé yo. Ahora, yo me consta, pues tengo amigos liberales, con los cuales obviamente disentimos en muchas cosas, pero discutimos y hay muchos de ellos que han descubierto lo maligno que es Karl Schwab y el Foro Económico Mundial después del 2020, digamos, ¿no? Y hoy son grandes críticos de eso. Pero hasta ese momento no es que estaban a favor ni en contra. Entonces, bueno, iban, participaban y qué sé yo. Bueno, entonces, porque haya una foto de alguien en el año, no sé, 2015, no quiere decir que hoy siga estando. A lo mejor sigue estando, a lo mejor no, hay que verlo en cada caso. Ese es el problema del conspiracionismo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, me consta que Agustín Laje no es ni masón, ni tiene, o sea, le falta un poco para ser ortodoxo, sí, pero no es masón, no trabaja para el servicio, para el Departamento de Estado, no trabaja para la CIA, me consta explícitamente. Pero dicho por él, una vez que charlamos del tema, me dice, mira, yo me saco fotos con tanta cantidad de gente, porque él está viajando por toda Hispanoamérica, además de haciendo su doctorado en filosofía en Navarra, viaja por toda Hispanoamérica hablando en contra del globalismo, en contra de la ideología de género, de la izquierda cultural, etc. Y ahora empezó a atacar también esto, ¿no? El libre progresismo, y atacado a la Fundación Naumann. Y entonces, pero él me dice, bueno, viene gente que me pide sacarse fotos, qué sé yo. Y entonces, bueno, han sacado una foto de él cuando tenía, no sé, 17 años, que sacó una foto con uno que resulta que es masón. Entonces, si bien no tenía ni idea que era masón. Y bueno, hoy es facilísimo con las redes. Entonces, bueno, alguno me podrá decir, bueno, pero a lo mejor Agustín te está engañando. Bueno, yo creo que no, soy bastante amigo de Agustín Laje y creo que no me está engañando. Creo sí que le falta todavía para ser plenamente ortodoxo. No comparto, se lo he dicho, que se haya jugado tanto por apoyar en lo coyuntural a Javier Milei. Pero creo que él, digamos, como líder intelectual y juvenil todavía, está cumpliendo un papel bastante positivo en Hispanoamérica y en la población hispana de Estados Unidos, e incluso no sé si en España también, porque ha planteado una serie de cuestiones que además las ha estudiado y sabe cómo transmitirlas, que hace 15 años nadie las decía. Es decir, las decíamos muchos que estamos en estos temas, pero que no tenemos ni el carisma, ni la llegada, que tiene Agustín Laje. Entonces yo creo que hoy Agustín es alguien a quien yo apoyo. Marco esa diferencia con respecto al tema de Milei, y al mismo tiempo él me ha pedido asesoramiento por el tema de su tesis, que le recomendara autores. Bueno, se los he recomendado. Y el tiempo dirá, ¿no? Esto es lo mismo que con Morraz en la década del 20, bueno, hace 100 años, ¿no? Bueno, había católicos que de entrada les pareció que no convenía apoyar a alguien que era positivista y que era ateo. Y otros, en cambio, consideraron que sí. Bueno, es un tema prudencial. Yo, más bien, así como hubiera apoyado a Morraz, creo que hoy es bueno apoyar a alguien como Agustín Laje o como Nicolás Márquez. Y a Victoria Villarruel no la critico. Ella es la candidata a vicepresidente de Milei y bueno, ya veremos. Me han pedido que dé charlas, me han pedido una charla contra la Agenda 2030 de la Fundación de Victoria. Les dije que sí. Como también me han pedido de un congreso de peronistas ortodoxos una charla sobre la relación entre peronismo y nacionalismo católico. Bueno, se las di y no estoy comprometido ni con unos ni con otros. Ahora, y a Javier Milei no lo pienso votar,
por lo menos no en lo que llaman las PASO que vienen ahora, ni en las elecciones generales. Después, si hay un balotaje, veremos. No creo que llegue al balotaje. No lo voy a votar, digamos, en las elecciones generales. Después, si se ve que hace cosas buenas, bueno, obviamente esas cosas las apoyaremos, y las que haga mal las criticaremos. No me da confianza, esa es la verdad. Si Victoria Villarruel, ella fuera la candidata a vicepresidente, tal vez sí la apoyaría. Ahora, no la ataco a ella y tampoco ataco a otros en la Argentina que están en otras líneas. Por ejemplo, Chinda Brandolino, que muchos la conocen por todo lo que dijo en torno a la cuestión de la pandemia y todo este asunto, va con un peronista ortodoxo muy discutido, se llama Santiago Cunio, ¿no? Bueno, ok, a mí no me cierra, pero no la salgo a criticar, porque sé cómo piensa, tiene buenas ideas, y con ella, detrás de ella, también hay otros que tienen muy buenas ideas. E incluso hay un partido que en su momento podía ser considerado de extrema derecha, donde está Alejandro Biondini, del cual yo estoy bastante distante en cuanto a... Ahora, yo leí la plataforma, digo, la plataforma no tiene nada en contra de lo que nosotros defendemos. Bueno, yo puedo disentir en cuestiones opinables, pero no tiene nada. Se ha quitado todo aquello que en algún momento podía haberlo vinculado al neonazismo y cosas por el estilo. Bueno, muy bien. ¿Lo hace sinceramente o no? Bueno, eso ya yo no lo puedo saber. Yo que sé que el partido se llama Frente Federal Patriótico, sé cuál es su plataforma electoral. Muy bien. El que lo quiera apoyar, que lo apoye. O sea, yo en este momento, frente al enemigo globalista, no voy a salir a nadie que se plantee frente al globalismo. Punto. Independientemente de que me pueda parecer más ortodoxo o menos ortodoxo. Digo, para que se vea que trato de ser imparcial con todos, ¿no? Aún con los que no están en la línea que a mí me parece más correcta, ¿no? Hay una mano levantada de don Rodolfo Bardengo. Por favor, don Rodolfo, desmutese y pregunte. ¿Qué tal? Sí, bueno, Fernando, muchas gracias por toda la charla, que es muy buena. No, la pregunta mía es saber cómo cuadra en todo esto el tema del islamismo, y en particular el islamismo extremo y si pudiéramos decirlo así, esta invasión silenciosa que se está haciendo sobre Europa, ¿cierto? ¿Cómo cuadra en el marco de la revolución, del nuevo orden mundial, del globalismo, o si hay que interpretarlo como una cuestión completamente aislada y exclusivamente propia de la relación del Islam con el mundo? A ver, así como dije que el judaísmo talmúdico era un enemigo de la cristiandad, pero un enemigo interno, porque hay una relación entre el judaísmo y el cristianismo, bueno, sabemos que se van a convertir al fin de los tiempos. El Islam históricamente ha sido un enemigo externo de la cristiandad, ¿no? Y Europa lo ha sufrido eso de manera muy clara, ¿no? Ahora, dentro del Islam, creo que hay que distinguir los llamados movimientos nacionalistas de tercera posición, como en su momento pudo haber sido Nasser o Gaddafi o Saddam Hussein, o sea, con todos los errores que tenían, criticando su terrorismo, etc. ¿Sí? Pero eran una respuesta al colonialismo europeo que tal vez no era la más correcta, pero no tenían el carácter marcadamente anticristiano que hay en el fundamentalismo islámico. Eso por un lado, ¿no? Entonces yo creo que el fundamentalismo islámico es un peligro real. Además, han coincidido dos cosas, una por culpa propia, otra justamente por ataque externo, ¿no? La propia es la de una Europa que después del 45 decidió no tener más hijos, no fomentar la natalidad. Entonces, así como en el caso de la Argentina, si nosotros no poblamos la Patagonia, la naturaleza le tiene horror al vacío y alguien se va a quedar con la Patagonia, ¿sí? Bueno, la
inmigración silenciosa, donde es muy difícil distinguir qué persona que viene de un país africano es islámico pero pacífico, o no practica y se integra a la cultura del país en el que está, o en realidad es un islámico fundamentalista que viene vestido de occidental, pero después resulta que en la mezquita tiene metidas bombas y ametralladoras adentro. Es muy difícil. Entonces yo creo que en ese sentido es lógico y es lícito que los movimientos de nueva derecha en Europa planteen la distinción entre inmigración legal e ilegal, y que, digamos, y que hay que controlar de alguna manera esa inmigración y fomentar la natalidad, como está haciendo Meloni en Italia. Esto se sabe. Yo tengo 54 años, creo que desde que tengo uso de razón sé que las pirámides de población en Europa están invertidas, y que además la llegada de inmigrantes islámicos, digamos, si eso no se frena en un momento determinado, va a terminar con que varias naciones van a terminar siendo islámicas, ¿sí? Entonces, pero además se le agrega en este momento dos factores. Uno, que hay un proyecto, no sé hasta qué punto avanzado o no avanzado, de hacer un gran califato que vaya desde Pakistán hasta Marruecos, ¿no? Entonces, si todos los islámicos se unen, si ya son un peligro, que se unan, evidentemente es más peligroso todavía. Entonces yo no estoy de acuerdo con aquello que decía Samuel Huntington, que el choque de civilizaciones hacía que obligatoriamente Estados Unidos tuviera que intervenir permanentemente en Medio Oriente, la guerra preventiva y todas esas cosas. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es no darse cuenta que evidentemente es un peligro, y un peligro contra el cual hay que estar advertidos. Y que recientemente China haya sido quien logró un acuerdo histórico entre dos países islámicos que estaban peleados, que eran Arabia Saudita e Irán, y me parece peligroso. Y desde el punto de vista geopolítico, está claro que la alianza entre Rusia, Irán y China es una alianza geopolítica, no es ideológica, porque ni Putin piensa como los iraníes, ni los iraníes piensan como los chinos. Tiene un enemigo en común que es la OTAN, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, yo ahí remito a un gran amigo mío del peronismo ortodoxo, bastante conocido en España por sus 2 libros en defensa de la hispanidad recientes, que es Marcelo Gullo, autor de Madre Patria y de Nada por lo que pedir perdón, que él tiene una conferencia, o varias, pero no me acuerdo una, donde habla de los 3 tableros de ajedrez, ¿sí?, en la política internacional. Es decir, en qué uno puede acordar, por ejemplo, con Estados Unidos y en qué no, qué con China sí, que no, qué con Irán sí, que no, digamos, ¿no? Entonces, porque una cosa es un acuerdo comercial y otra cosa es un acuerdo ideológico, digamos, ¿no? Bien, entonces, desde el punto de vista de una sana realpolitik, remito a Marcelo Gullo. Pero el Islam no es parte de la revolución anticristiana, es un enemigo histórico de la cristiandad. Y sigue existiendo y sigue teniendo poder, ¿no? Así que bueno, el no verlo me parece que es o responde a una visión, a ver, pacifista, utópica, como la de Rodríguez Zapatero, con la Alianza de Civilizaciones y toda esa tontería, o a ciertos sectores que son tan antisionistas, que a eso me refería de tener cuidado cuando uno, que entonces, digamos, defienden cualquier cosa que venga del lado islámico solamente porque está en contra del sionismo. Y me parece que hay que ver un poquito el panorama. Que hay que ver el panorama completo, ¿no? You can anticipate our customers' needs before the conversation even begins. That's a lot to ask for. I did hear of something in a customer. No sé qué está pasando. What's Aircall? Oh yes, it's a cloud-based phone solution that connects our business tools. Or CRM together to call recordings. Less manual
Adrián, vos que estás detrás, ¿qué estaba pasando? Hay un micrófono abierto, ya está muteado, Fernando, gracias. Bien. Bueno, ¿se entendió más o menos? Exacto. Ahí compartimos también el video de la charla del doctor Marcelo Bullo que comentaste sobre el tablero de ajedrez. Bien. Buenas tardes a todos. Un saludo a los asistentes. Gustavo, pues muchas gracias por tu presentación y por esta invitación. Estoy doblemente agradecido, una porque me dejes presentar a... Ahí estamos. Ahí parece que se calmó, se estaba reproduciendo la charla, alguno estaba... Bueno, el video de Marcelo Ullo que hizo referencia, bueno, ya lo puso Ricardo. Estoy muy agradecido. Así Efectivamente, como ha que, dicho bueno, Gustavo, ¿alguna otra pregunta la más asociación para de ese capítulo, nuestro amable expositor? y Bueno, el comité Fernando, te técnico, agradecemos muchísimo. que era una persona muy La verdad interesante que para venir. ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has dicho, mucho de reflexión, mucho de prudencia. Así que bueno, nada más que agradecimiento y por supuesto invitarte cuando tengas ganas de darnos otra charla sobre otro tema, ampliando este tema, lo que Bueno, guste, sabes que este espacio es abierto para vos, para lo que quieras. eso queda a criterio de ustedes. Yo les agradezco la invitación. Perdón si me extendí un poco en el desarrollo del tema. Y sí, por supuesto que para lo que quieran, dentro de los temas que yo más o menos manejo, muy agradecido y además de poder Mirá, colaborar con una iniciativa tan buena como la de ustedes. ya solo de la conferencia de hoy ya se me ocurren 10 temas más o menos que podríamos dar para desarrollarlo. Así que bueno, iremos trabajando a ver según tu beneplácito y disponibilidad, a ver si nos podés ilustrar algunas cosas más. Muy ¿Eh? bien. Lo dejo Bárbaro. ahí, te dejo un tema pendiente que lo hablamos en lo personal. ¿Es conveniente decir nueva derecha? Como antes, viste que el Papa dijo, bueno, está bien lo que ustedes quieren, pero no se llamen liberales. Porque la derecha es una distinción, un poco, lo hablamos en lo privado, ¿no? Muy de la modernidad, o sea, es un invento de la Revolución Francesa, derecha, izquierda, y muchas veces caes en la trampa que los izquierdistas ya te tildan de derechista, entonces tenés que explicar que no lo sos, entonces perdés más tiempo defendiéndote de que no sos de derecha que de lo que querés decir. Sí, yo el término, o sea, no lo inventé. Está ahí y bueno, punto. Digamos, le traté de dar un contenido, pero si te fijas, tanto en el libro como en el artículo de la nueva derecha ante el globalismo, o en el de Asociación Nueva Derecha, en uno de los dos, yo explico que estricto sensu no hay que hablar de derecha e izquierda, ¿sí? De centro ni de nada. O sea, no son categorías, las categorías son bueno, malo, verdadero, falso, justo, injusto, etcétera, etcétera. Bien. Y ahí remito a José Antonio, a Francisco Canal Vidal, a Carlos Aqueri, etcétera. Pero en tanto y en cuanto muchas veces derecha se entiende la defensa de ciertos valores, de un orden, de la familia, de la religión, etcétera, bueno, como decía Calderón Bouchet, bueno, se puede usar en el lenguaje coloquial. Pero aclarando esto, ahora, si hubiera sido por mí, no, y yo no hubiera inventado ese término, pero bueno, ya está. Es como el nacionalismo. A mí, y la verdad que la palabra nacionalismo no me gusta mucho, pero en la Argentina, sí, ¿cómo te definís? Bueno, tradicionalista, católico. Bueno, pues tradicionalismo católico en la Argentina es otra cosa, parecida. Bueno, es lo mismo. Quien dice Entonces, que ahora la disputa más que derecha-izquierda es soberanismo contra globalismo. bueno, pero también tiene sus problemas, porque no es solamente, claro, pero no es solamente eso, ¿no? Es Entra mucho dentro de cada etiqueta, efectivamente, y corrientes muy distintas y distantes ideológicamente también. Bueno, es lo que dice Januset. No podemos unir solo en lo nacional, ¿no? Entonces, es verdad, ¿sí? Patriotas contra globalistas, ¿sí? Macanudo. Pero no olvidemos cuál es el conflicto de fondo, ¿no? Revolución contra tradición. Bien, mientras no olvidemos eso, todo lo demás, y el padre podrá explicarlo mejor, la aplicación de los criterios fundamentales de la moral católica, ¿no? Distinción entre cooperación formal y material,
actos intrínsecamente malos, voluntario indirecto, voluntario en causa, etcétera, etcétera. ¿No? Que yo creo que todos los laicos deberían manejar mejor esto para obrar de manera prudente y no ideológica. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Si no hay nada más, que le vamos a pedir al Padre, que hemos abusado de su tiempo y de su cansancio, Y encantado de nos estar dé la aquí bendición. con todos vosotros. Pues les propongo que ya que hoy es el día de la festividad del apóstol Santiago, pues concluir con la oración de la misa de hoy. La modifico un poquito, porque claro, la oración del misal de España, pues saluda a España. Yo quiero aludir a toda la hispanidad. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio la hispanidad se mantenga fiel a Cristo hasta el fin de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Fernando. No, muchas gracias a usted. No, la verdad que es todo un lujo tener conferenciantes, además con este nivel de... Y no solamente el saber, sino el saber exponer. Que a veces va uno a conferencias y sí, esta persona sabe mucho, pero qué aburrido está siendo. Y no es el caso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, Adrián. Bueno, Muchísimas gracias. Nos vamos de la reunión. Cuando Ricardo salga, nos vamos todos. Así que bueno, saludo a todos. Pronto los estamos esperando. Ya tenemos una conferencia arreglada con el doctor Gómez, que ya había dado un curso. Y bueno, ya los tendremos en noticias. Y bueno, distintas cosas que estamos proponiendo con Ricardo. Y vamos a ver cómo lo. Así que un saludo a todos. Y gracias. Bueno, adiós. Chao. Bendiciones. Muchas gracias.